La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de la sabiduría desde el capítulo 11 en adelante. La sabiduría hizo que lo que ellos emprendían tuviera éxito gracias a un santo profeta. Atravesaron un desierto deshabilitado y levantaron sus tiendas en lugares inaccesibles. Enfrentaron a sus adversarios y rechazaron a sus enemigos. Cuando tuvieron sed, te invocaron, le diste el agua que brotó de una roca dura. Sí, una piedra tosca colmó su sed. Los mismos elementos que habían servido para castigar a sus enemigos se transformaban en beneficio para el pueblo santo. Los egipcios vieron cómo su río, un verdadero río que corría en todas las estaciones, estaba manchado con un barro sanguinolento y era en castigo por el decreto que había ordenado matar a los recién nacidos de Israel. En cambio, tú diste a tu pueblo contra toda esperanza una agua abundante. Después de haber padecido de sed, comprendieron mejor cómo castigaba a sus enemigos. Para ello la prueba no había sido más que una suave corrección. En cambio veían cuán gran castigo atormentaba a los impíos cuando los azotaba tu justa cólera. Pusiste a prueba a tu pueblo como un padre corrige a su hijo, pero a sus enemigos lo condenaste como lo hace un rey severo. Tuvieron que sufrir con la partida de Israel y sufrieron también después, cuando se acordaban de todo lo que les había pasado. Sentían una pena doble. Cuando supieron que el agua, instrumento de su castigo, se había vuelto favorable para Israel, reconocieron entonces la mano del Señor. Mucho antes había expuesto a Moisés a la muerte, más tarde lo había rechazado con desprecio, pero ahora lo admiraban debido a esa sed que lo devoraba a ellos y no a lo justo. Su mal corazón lo había extraviado. Era una locura que adoraran a reptiles irracionales y a viles animales. Por eso, en castigo le enviaste nubes de insectos, para hacerle ver que se lo castigaba por lo mismo que habían pecado. Tu mano poderosa solo tenía que elegir. Como tú creaste el mundo a partir de una materia informe, había podido enviar contra ellos sin dificultad bandas de osos y leones indomables. Para castigarlo habría podido crear nuevas especies, animales llenos de furor que respiraran fuego, cuyas narices lanzaran un vapor ardiente, cuyos ojos emitieran relámpagos terribles. Con solo verlo antes de ser atacado, se habría muerto de espanto. Pero aún sin eso bastó que tu justicia lo persiguiera, que tu poderoso aliento lo dispersara, pues podrías derribarlo
de un soplido. No lo quisiste porque respetaste totalmente lo que ha dispuesto, mesura, número y peso. En realidad, tú puedes imponerte soberanamente. ¿Y quién podría oponerse a la fuerza de tus brazos? El mundo entero está delante de ti como un grano de la balanza, como una gota de rocío que cayó al suelo de madrugada. Pero, ¿por qué lo puede todo? Tiene piedad de todo y parece como que no hiciera caso de los pecados de los hombres para que así se arrepientan. Porque tú amas a todos los seres. Tú no detestas nada de lo que has hecho. Si no lo hubiera querido, no lo habría hecho. ¿Cómo podría durar una cosa que tú no quisieras? ¿Qué podría subsistir si tú no lo hubieras llamado? Pero tiene lástima de todo porque todo te pertenece, oh Señor, que ama la vida. Y tu espíritu imperecedero está en todo. Así es como corrige de poco a los que pecan, le hace ver mediante tus correcciones en que han pecado, para que renuncien al mal y crean en ti, Señor. Así pasó con los antiguos habitantes de tu tierra santa. Los aborrecía debido a sus prácticas detestables, sus brujerías y sus ritos impíos, el asesinato sin piedad de los niños, los banquetes sanguinarios en que comía la carne humana con la sangre y la entraña, mientras celebraban sus cultos secretos. Habían decidido acabar con esos padres asesinos de seres indefensos por medio de nuestros padres. Quería que esta, a la que quiere más que a la demás, fuese la patria de los hijos de Dios, digno de ella. Pero incluso con estos antiguos habitantes diste muestra de moderación porque eran seres humanos. Les enviaste como vanguardia de tu ejército avispas para que lo destruyeran poco a poco. Sin duda habría podido aplastar a los impíos por medio de lo justo a través de una batalla, o aniquilados de un solo golpe por medio de fiestas terribles o con una sola palabra salida de ti. Pero al castigarlo progresivamente les daba oportunidad para que se arrepintieran. No ignoraba, sin embargo, que su interior era perverso y que su maldad era innata y que no cambiarían, porque su raza había sido declarada maldita desde el principio. De todo modo, no fue por miedo a alguien que dejaste sin castigo sus crímenes, porque ¿quién podrá decirte qué has hecho? ¿Quién podrá oponerse a tus decisiones? ¿Quién podrá llamarte la atención por aniquilar a naciones que tú creaste? ¿Quién te impedirá castigar a hombres injustos? Fuera de ti, que te preocupas de todo, no hay otro Dios al que tenga que probarle que no actuaste injustamente.
No hay tampoco rey soberano alguno que pueda oponerse cuando decide castigar, puesto que tú eres perfectamente justo, lo hace todo con justicia. Haría un mal uso de tu poder si considerara al que no merece ser castigado. Tu fuerza es el fundamento de tu justicia. Como eres el dueño de todas las cosas, puede también perdonarla. Muestra tu fuerza a los que ponen en duda tu poder absoluto. Castiga la audacia de los que los desafían. Pero aunque sea un Señor poderoso, juzga con moderación y no gobierna su mucha paciencia, porque eres libre de intervenir cuando quiera. Al actuar así, le ha mostrado a tu pueblo que el justo debe amar a todos los hombres. Y ha dado a tus hijos esa dulce esperanza de que después del pecado le permite que se arrepientan. Incluso con los cananeos, enemigos de tus hijos y dignos de muerte, actuaste con moderación e indulgencia para darle tiempo y oportunidad a que se convirtieran. Pero con tus hijos actuaste todavía con más miramiento, ya que estaban ligados a sus antepasados por juramentos, alianzas y tantas otras bellas promesas. De tal manera que cuando castiga a nuestros enemigos con moderación, lo hace para que aprendamos, para que pensemos que tu bondad, cuando no toque ser jueces, y que confiemos en tu misericordia cuando seamos juzgados. A los que vivían alocadamente en el mal, lo castigaste por medio de sus ídolos abominables. Habían llegado muy lejos por los caminos del error, tomando como dioses a los animales más feos y más despreciables. Se habían dejado engañar como niños sin juicios. Así como a niños que no piensan, dirigiste primero una leve advertencia, pero no comprendieron esos designios reprochables. Así que merecían experimentar el juicio de Dios. En medio de su sufrimiento, se indignaron con esos animales a lo que habían tomado por dioses y que ahora se transformaban en los instrumentos de su castigo. Entonces descubrieron y reconocieron como Dios al que antes se negaban a ver. Ese fue el motivo del castigo supremo que recayó sobre ellos. La incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor lo llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobernaban al mundo, tanto al fuego como al viento, a la brisa, al firmamento estrellado, al agua impetuosa o a las lumbrerías del cielo. Fascinado por tanta belleza, lo consideraron como dioses, pero entonces ¿no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande? Porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún,
porque las grandezas y la belleza de la criatura dan alguna idea del que le dio el ser. Pero quizá no haya que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre la criatura que los rodeaban y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero ni aun así están libres de culpa. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? Cuanto más pena dan los que ponen su confianza en cosa muerta y que dan el nombre de dioses a lo que ha salido de mano humana, oro, plata, cincelada, figura de animales y hasta las piedras inservibles que un buen día fue esculpida por alguien. Tomemos por ejemplo a un leñador, serrucha un árbol que no le cuesta mucho transportar, raspa cuidadosamente la corteza, luego lo corta con destreza y hace un mueble cualquiera de uso corriente. Los restos de la obra lo emplea para cocer su comida y así recuperar su fuerza. Entre los palos que le quedan y que no sirven para nada, divisa un todo torcido y lleno de nudo, lo toma y lo va esculpiendo, a ratos pone en él todo su arte y le da forma humana. A no ser que represente a un vulgar animal, lo pintan de rojo, habiendo antes recubierto con pasta todos los defectos. Después le prepara en el muro un nicho a su medida y lo afirma allí con clavos de fierro. Toma sus precauciones para que no se caiga, pues sabe muy bien que su Dios es incapaz de ayudarse a sí mismo. Hay que ayudarlo porque no es más que una estatua. Y sin embargo, ya sea que se trate de su negocio, ya sea de su matrimonio o de sus hijos, no se avergüenza de dirigirle la palabra a esa cosa sin vida. Para tener salud, invoca a un objeto sin fuerza. Para vivir, rinde homenaje al que no vive. Para que le ayude, se le pide a esa madera impotente antes de un viaje, invocar al que no camina. Para obtener ganancia para su trabajo, para su arte, recurre a una estatua cuya mano no tiene la menor habilidad. Veamos a otros que se prepara para embarcarse. Antes de que enfrente el furor de las olas, invoca a un pedazo de madera más frágil aún que la embarcación que lo llevará. Ese barco nació del afán de ganar plata y el arte del técnico lo confeccionó. Pero es tu providencia, oh Padre, la que lo conduce. Tú has abierto un camino en el mar y trazado una ruta segura por entre las olas. Así nos demuestra
que puede salvarnos en cualquier parte, aunque uno se embarque sin gran experiencia. No quiere que los hombres, obra de tu sabiduría, estén sin hacer nada. Pero mira cómo confían su vida a un pedazo de madera. Una balsa le permite atravesar las olas sano y salvo. Ya antiguamente, mientras perecían los gigantes orgullosos, el justo que llevaba consigo la esperanza del universo se refugió en una balsa. Guiado por sus manos, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Bendita sea la madera que fue instrumento de tu salvación. Pero en cuanto al ídolo fabricado y al que lo hizo, que sea maldito ambos, el obrero porque lo hizo y el objeto porque se lo llamó Dios. Ambos son insoportables para Dios, el impío y el producto de su impiedad. La obra será destruida junto con el artesano. Por eso el castigo alcanzará también a los ídolos de las naciones, porque son cosas abominables en el seno de la creación. Hace caer a la alma de los hombres y los insensatos se dejan seducir. La invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión. Esa inversión corrompió la vida, porque al comienzo no existía ni durarán para siempre. La vanidad humana lo introdujo en el mundo y por eso su destrucción está decidida. Imagínese a un padre afligido por la muerte prematura de su hijo, manda hacer una imagen de él y luego honra como Dios al que no es más que un difunto. Transmite a su familia rito y ceremonia y con el tiempo esta costumbre impía se consolida hasta tal punto que se hace obligatoria para todo. De igual modo se veneran estatuas por orden de los príncipes, aquellos de sus súbditos que no podían honrarlos personalmente porque vivían lejos, quisieron tener su retrato. Mediante esas imágenes podrían venerar al rey como si estuviera presente. El talento del artista hizo que aumentara ese culto entre los que no conocían al soberano. Con el afán de agradarle, se la ingenió para representarlos más bellos de lo que era. La representación era tan perfecta que la muchedumbre se dejó seducir. Así se llegó rápidamente a ver un Dios en el que se veneraban. Todo esto se ha convertido en una trampa para los vivos. Hombres azotados por la desgracia o sometidos a los poderosos dieron a piedra o a la madera el nombre incomunicable. No le bastó con tal error en el conocimiento de Dios. La ignorancia lo llevó a tan gran contradicción que llegaron a considerar como normales los peores excesos, los asesinatos de niños que eran ofrecidos en sacrificios, los ritos secretos, las orgías furiosas y extravagantes. Ni el más mínimo recato en su vida
o en su matrimonio uno suprime al otro a traición o lo deshonra por medio del adulterio. Por toda parte solo hay sangre y muerte, robos, fraude, corrupción, mala fe, revuelta, perjuicios, confusión en la gente buena, olvido de los favores, escándalos, prácticas antinaturales, desórdenes en el matrimonio, adulterio, libertinaje, el culto a los dioses que ni siquiera merecen tal nombre, es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. Hay algunos a los que les gusta citarse hasta el delirio y entonces entregan falsos oráculos. Otros viven en el mal y llegan hasta el perjurio, sabiendo que se apoyan en ídolos sin vidas, como tendrían miedo de que sus falsos juramentos sean castigados. Pero con toda justicia serán castigados por dos motivos. Primero, porque desconocieron a Dios al irse con los ídolos. Y segundo, porque cometieron un fraude. Al hacer falso juramento, menospreciado lo que es sagrado, aunque los ídolos sean imponentes, el castigo reservado a los pecadores alcanzará también a los impíos. Pero tú, oh Dios nuestro, eres bueno y veraz. Tú eres paciente y gobierna el universo con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos, pues reconocemos tu poder. Pero sabemos que somos tuyos. Sabiendo que somos tuyos, evitaremos el pecado. Toda la rectitud consiste en conocerte. Conocer tu poder es el punto de partida de la inmortalidad. Nosotros no nos hemos dejado engañar por una inversión mentirosa de los hombres, por esa obra inútiles de los artistas. Esos ídolos embadurnados de colores solo conmueven a los insensatos, que pueden excitarse por la belleza inanimada de imágenes muertas. En verdad, los fabricantes de imágenes solo buscan su desgracia y la tienen bien merecida, y lo mismo lo que creen en ella y la adornan. Veamos ahora a un alfarero moldear concienzudamente la blanda arcilla. Modela para nuestra utilidad toda clase de objetos. De la misma masa saca utensilios destinados a usos nobles y otros a uso ordinario. ¿Para qué sirviera tal o cual cántaro? ¿Para qué servirá? Eso lo decide el alfarero. Con la misma arcilla elabora la estatua de un dios falso. Cuánto trabajo perdido por un hombre justamente salido de la tierra y que dentro de poco volverá a ella cuando le pidan de nuevo su alma. No reflexiona que tendrá que morir y que su vida es breve, solo piensa en rivalizar con los orfebres y los fundidores de plata. Imita a lo que cuelan el bronce y se gloría de fabricar cosas falsas. Su corazón no es más que ceniza, sus ambiciones son sus inconscientes que la tierra, son más inconscientes que la tierra, pero su existencia tiene menos valor que la arcilla.
ya que ignora al que la formó y no reconoce al que le insufló un alma consciente, poniendo en el soplo vital. La vida le parece un juego y la existencia una seguidilla de negocios. Hay que sacar provecho, dice, de cualquier parte, incluso del mal. Ese hombre que piensa así sabe mejor que lo otro que peca al fabricar de un mismo barro cosas e imágenes divinas. Pero los enemigos de tu pueblo, los que lo oprimieron, eran realmente insensatos y merecían más lástimas que pobres niños ingenuos. Había adoptado como Dios a un ídolo venido de todas las naciones, imágenes incapaces de ver con sus ojos, respirar con su nariz, oír con sus oídos, que no podían ni tocar con sus dedos ni caminar con sus pies. Eso era normal, pues fue un hombre que lo hizo. El que lo elaboró no tenía más vida que la que le dio y ni siquiera era capaz de hacer un Dios que se le asemejara, porque sus manos impías de mortal solo producían cosas muertas. Ese hombre tiene más valor que los objetos que adora. Él por lo menos vive, pero esto jamás. Esa gente adora hasta a la fiera más repugnante, porque de hecho son más estúpidas que los demás. Estas no tienen absolutamente nada de atrayente y espantan cualquier deseo de alabar a Dios y de darle las gracias. Hermanos, ayer, hoy, siempre a través de su palabra Dios habla a nuestros corazones. En el libro de sabiduría, desde el libro de Salomón, porque lo escribió Salomón, se le atribuye a él este libro de sabiduría, vamos viendo cómo empieza el origen del hombre a producir los ídolos, y la sabiduría que viene de Dios nos ayuda a entender de qué manera la sabiduría es tan grande y poderosa que nos ayuda a entender que el amor de Dios para con su pueblo se manifiesta en que los mismos elementos de la naturaleza sirven para castigar a los egipcios y salvar a los hebreos desde la antigüedad. Pero ayer, hoy, siempre pasa hoy en nuestra vida. Esto se demuestra con este ejemplo típico de cuando Dios castigó con los animales, la langosta, la serpiente, los granizos, cuando también bajó el maná del cielo para alimentar a su pueblo, la tiniebla y la luz, cuando estaba la oscuridad y el día, los primogénitos y todo esto fue aumentando en demasía y es sin duda la parte del libro que menos nos toca. Los mismos elementos que habían servido para castigar a los enemigos se transformaron en beneficio para el pueblo santo. Esto tiene valor de enseñanza respecto a la fuerza que maneja el mundo actual hoy en día. Organizaciones, velocidad, técnica, ciencia, emancipación, todo esto es instrumento de una liberación del hombre si lo usa con sabiduría, pero se vuelve contra él cuando se construye sin considerar la meta que Dios firmó al mundo. Esto quiere decir que la sabiduría nos da el camino para entender
la grandeza de Dios, para ser hombres sabios y sanos y felices. La sabiduría no puede servir para bienestar, pero a la vez esa misma sabiduría, si se usa en contra, nos va a destruir. De manera que el hombre de la antigüedad que empezó a hacer los ídolos y tatuó imágenes por ser y creerse tan sabio, empezó a hacer dioses de madera, dioses de metales y encubierto de oro y plata, a tallar la piedra para hacer la semejanza de ídolos. Y esa sabiduría que ellos tuvieron la usaron para su propia destrucción, porque la sabiduría, si se pide y llega, hay que usarla con medida, con prudencia, con piedad, con rectitud. Son una serie de dones y talentos que le debemos pedir al Espíritu Santo cuando pedimos inteligencia y sabiduría. No es al azar. Nosotros vivimos en un universo de Dios y todos somos hijos de Dios y estamos arropados bajo el manto de Dios. ¿Qué hubiera sido de nosotros si la misericordia de Dios no se hubiera apiadado de nuestra vida? Para cada uno de nosotros es importante tomar en serio y con respeto el pedir sabiduría. Pedir sabiduría no es al azar para hacer lo que uno quiere. Pedir sabiduría no es para hacernos daño o hacerle daño a alguien. Pedir sabiduría no es para guardarla en una maleta. La sabiduría es para usarla y ponerla al servicio de la humanidad. Y a la vez Dios va a suplir el grado de sabiduría que quiere para la persona, dependiendo de los hechos que esa persona haga con esa sabiduría que le está pidiendo al Señor. Porque si utiliza la sabiduría para un bien propio y ese bien le afecta a la creación de Dios, acuérdese que vivimos en el universo de Dios y estamos arropados bajo el manto que es Dios mismo. Dios es un manto que arropa toda su creación. Por ende, esa sabiduría ha de ser para perfección y mantener la santidad de las leyes, los principios y los mandatos de Dios a través de ella, usarla para el bien social y por ende vamos a beneficiarnos. El fruto del uso de la sabiduría nos beneficia, nos bendice o nos perjudica. Te invito a pedir sabiduría con responsabilidad, con piedad, con humildad, con razonamiento, con éxito y gozo para planificar un mundo mejor para el ambiente de todo, para beneficio de todo. Y por ende nos veremos beneficiados.